Vamos empezando riendo. Hola, hola, sean todos bienvenidos a esto que es Ágora. Empezamos acá con unos chistes detrás de cámara. Bueno, sí, burlas más que chistes. Ya la traen contra mí desde ayer. Pero bueno, sean todos bienvenidos. Este es el episodio, sí, ya no me acuerdo, 15 me parece. Creo. Si alguien saca ahí el dato, pero bueno. En el episodio pasado, así rapidote, estuvimos hablando sobre... El imperativo categórico de Kant. ¿Segura? No. Historia de la filosofía. Sí, es cierto. Perdón, es que me quedé con el trauma del imperativo categórico, lo siento. Pero fue un poco expositivo, explicativo sobre estos filósofos. Es episodio número 14. Episodio número... ¿El de hoy? Sí, el de hoy. No es cierto. No es cierto. Sí, es el 15. El 15, ahí está. Y bueno, como ya pudieron escuchar, pudieron ver un poco, pues bueno. No estudiamos los números. Aparte que no estudiamos ahí los episodios pasados, como de costumbre, pues estamos los tres de siempre. Marisú, Irán, siempre se me sale. Bienvenidos nuevamente. Hola. Hola. Pues tiene mucho que no nos veíamos. Como 24 horas. Más o menos. Pero bueno, ¿cómo están el día de hoy? Todo bien, muchas gracias. Todo bien, todo bien. Otra vez renegando con los aires de aquí de la ciudad. Pero bien. Sí, todo muy bien también. Feliz de estar de vuelta. Siguiente episodio. Aquí andamos otra vez. Y bueno, más o menos la temática en el sentido de los temas. La temática en el sentido de los temas. De los temas. Es como que acá, ¿no? Detrás del de cámaras, proponemos temas y es como que de repente nos vamos en orden de, el de Irán y luego el tema de Marisú y luego el tema de Jared y le vamos dando vueltas. El tema de hoy. Hay que hacer la aclaración. Fue propuesto por mí. Sí. Pero así como Irán, me gusta meternos en problemas. El imperativo categórico, meternos con Heidegger y otros filósofos, pues un tanto a lo mejor complicados, pero muy importantes en los temas que expusieron. Pero bueno, habrán visto ya el título del episodio, verdad, absolutismo y relativismo. Aquí verdad entre pregunta, entre símbolo de pregunta, signo de interrogación. Signo de interrogación. Porque pues muchas veces y a través de la historia hemos visto cómo la gente, los filósofos, pensadores, historiadores se han preguntado qué es verdad, qué es la verdad. Porque muchas veces uno va y cuenta una historia y dicen, es que eso es la verdad. Después vemos de que, caray, pues hay que ver el otro lado de la moneda. Para la otra persona cuenta una historia diferente, una perspectiva diferente. Para esta persona es la verdad, pero son como dos perspectivas diferentes. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y entre pensadores, aquí empezamos a entrar en, pongámoslo así, verdades absolutas y verdades relativas. Y se crea esta corriente filosófica también de absolutismo y que va en contra del relativismo. Y vamos a ver, y pudiera ser un episodio de debate sobre defender la postura del absolutismo o relativismo, pero quisiera que fuera más expositivo. Vamos a exponerlo. O sea, que él va a hablar. No, que nosotros nos relajemos. Que agarren un rol y... Sí. Te escuchemos con atención. Yo sí entendí, no sé. Yo entendí, escuchen con atención, preguntas al final. Ok. Perfecto. Pero, bueno, yo soy bien preguntón. No sé qué es la verdad. De una vez. Bueno, ¿qué entiendes por verdad? ¿Cómo para ustedes es, así identifico la verdad? Porque me voltearon a ver los dos. Es que las damas primero. Aquí amables. Bueno,
Si nos apegamos como a la manera en la que utilizamos la palabra, sería aquello que es lo cierto. Ahora, ¿cómo sacamos o cómo identificamos lo que es lo cierto? Bueno, si me preguntas a mí, yo me voy a ir a la parte de la historia y me voy a ir como a buscar las evidencias o los registros, pero no en todo es posible hacer este tipo de como de búsquedas o de análisis para sacar la verdad. Y también te iba a comentar hace ratito que estabas hablando, que también hemos visto a través de la historia cómo muchas otras cosas han sido utilizadas como la verdad para darle un fundamento a algo, pero luego resulta que no era cierto. Entonces también cómo la información se manipula para convertirla en verdades, entrecomilladas, para poder hacer una manipulación de acuerdo a los intereses de quien lo esté haciendo. Entonces, ¿cómo identificamos qué es lo verdadero? Pues tendría que ser, o lo cierto, la verdad, tendría que ser algo que con todas las evidencias, con todo lo que tengamos, no podamos tumbar, no podamos desacreditar. Creo que medio pudiera ir por ahí, pero a ver. Sí, yo concuerdo con Marisú. Entendemos como verdad, como verdadero, lo que es cierto. Y bueno, pues, ¿qué podría ser lo cierto? Pues yo lo entiendo como que lo que es, lo que existe, lo que se puede demostrar, lo que tú puedes argumentar, ¿sí? Y decirle a alguien más, a otra persona, obviamente, que así son las cosas. Entonces, como bien dice Marisú, implica un procedimiento para poder demostrar que algo es verdadero. Y para que algo sea verdadero, pues tiene que existir forzosamente lo que es falso. Entonces, ahí nos meteríamos en otra concepción de que, bueno, y que es falso también, que es falso y que es verdadero. Creo que no podemos explicar uno sin lo otro. Pero fíjate lo que vamos a hacer aquí. Pero entonces eso es parte del dualismo. Porque no puedes tener una sin la otra. Entonces no puedes tener verdad sin falsedad. No puedes tener día sin noche. Hablando de dualismos. De dualismos. Cambiamos el tema y nos vamos al dualismo platónico. Tú dale. Mejor nos quedamos por aquí ahí donde estábamos. Sí. Por ahí vamos, pero Sentí no. la pedrada. Creo que también habría que ver como aquí estamos nada más haciendo como esta parte del análisis, tampoco estamos diciendo que tenemos la verdad como tal y que lo estamos abordando desde un pensamiento un poco más filosófico, más crítico, como que sí habría que hacer como esa de pronto esa anotación, siento yo que tendríamos que mencionarlo. Sí, a través de la historia, con los comentarios que la gente va haciendo, aún gente que hace este tipo de podcast y habla con mucha voz firme y segura, como si tuvieran la verdad. Y los filósofos, lo hemos visto a través de la historia, nos invitan a hacer la reflexión, a pensar y decir lo que ustedes decían, ¿es cierto lo que está diciendo? Uh-huh. ¿O nos tenemos que ir a la contraparte? ¿O es falso? Entonces, cuando vemos este dualismo que mencionabas, es donde muchos filósofos empiezan a caer en lo más sencillo, en lo más fácil y decir, pues entonces todo es relativo. Pero es ¿cómo le podríamos decir? Híjoles, navaja de doble filo. Porque si nos vamos entonces perdemos una certeza. Y las certezas como seres humanos nos ayudan a no caer en episodios de angustia. Por ahí podríamos meter de pronto el pensamiento de Kierkegaard en cuanto a estas cuestiones de la angustia. Y cuando le quitas al ser humano esa parte de tener una certeza, de tener ciertos fundamentos, se pierde una parte importante. Y entonces el ser humano entra como en un bucle de pensar, y todo esto, como no hay nada seguro, también provoca como una especie de vacío existencial, de ansiedad, de miedo a lo que viene. Entonces, al hablar de verdades es complicada. O sea, sí es
por eso yo les mencionaba que era un tema complicado y denso. Se los planteé desde que salió así en la en la mesa, por esta cuestión de que el ser humano necesita tener certezas o necesita ir a las verdades y a los absolutos. No, nos guste o no, de pronto el ser humano sí lo requiere. Sí. Creo que vamos a ir profundizando en estos puntos, pero... Debe tener certezas para, digamos, partir de algo. Exacto. O sea, para poder hacer una explicación o llegar a un resultado, o tener un resultado o una conclusión. Pues sí, es necesario partir de algo ya establecido, que sea certero, que sea verdadero, algo, ahora sí que de dónde agarrarnos para ir más allá. Esa era tu idea, ¿verdad? Sí. Entonces sí, pues tiene razón. Pero yo considero también que lo verdadero es también lo que por algunas circunstancias ha trascendido, ha podido trascender, porque también ahí podría ser una interrogante de que cuántas certezas a lo mejor no existen o existieron, pero que no trascendieron y que nosotros no las conocemos o no vamos a poder conocerlas jamás, ¿no? Por ejemplo, a lo largo de la historia, ¿qué otro tipo de conocimientos han quedado olvidados? ¿Qué otro tipo de ideas o de filosofías que nos han impedido llegar a esa verdad o acercarnos un poco a esa verdad? Entonces considero también muy importante qué tanto ese conocimiento ha podido trascender a lo largo del tiempo para poder considerarlo como algo verdadero, certero y seguir avanzando, por así decirlo. Entonces, como tú dices, pues es complicado el asunto. Sí. Luego aquí otra, y que por eso también le comentaba yo a Jared que se me hacía un tema complicado, es porque, bueno, cuando ahora sí que viéndolo desde el punto de la historia, como tú dices, la verdad como tal no la vamos a poder tener. No. O sea, siempre va a haber una inclinación o esta parte de que nos dicen, ¿no?, que la historia la han escrito los vencidos. Entonces yo por eso decía, bueno, a lo mejor no me puedo quitar como el sesgo de la historia y por eso la cuestión de las verdades se me hace tan complicada de abarcar, porque es lo primero que nos dicen, o sea, es una parte es lo que se escribe y ha llegado hasta nosotros y otra cosa es lo que en realidad pasó. Y aún quien haya estado ahí, pues no va a tener como la versión completa o la verdad completa. Entonces, por eso a mí se me hacía como un poco más complicado de abarcar este tema. Ahora, si ya nos vamos como tal a la filosofía, hablando de conceptos generales sobre las verdades, digamos que sí podría ser un poquito más sencillo de entender, pero también creo yo, no sé ustedes, yo siento que también necesitamos tener como una mente abierta hacia algunas cosas, porque de pronto sí nos vamos así como caballito de carrera, nada más nos encasillamos en lo que hemos visto, hemos vivido, nos han dicho, etcétera, etcétera, y de ahí no podemos salir. Entonces, a veces ponemos como un ejemplo, y creo que te lo llegué a comentar en algún punto, ponemos un ejemplo y te decía yo, no, es que ese ejemplo es, o sea, sí tiene razón, pero si viene una persona que no lo ve desde ese punto, lo puede tumbar o lo puede desacreditar fácilmente. Entonces hay que como que buscarle la manera de explicar estos conceptos que de pronto pudieran ser un poquito abstractos a lo mejor o un poquito complicados, para hacerlo entender independientemente o para hacerlo que sea comprensible independientemente de quien lo escuche. Sí, no, y mira, lo voy a leer tal cual está, para que ir como que terminando de sentar la base, porque traigo así muchas ideas, historias en la mente. Estoy viendo la cara así como de, quiero hablar. No, y el enfoque más que nada es hacia lo absoluto, desde mi perspectiva, porque está esta frase que todo es relativo, que ya después explicaré algo más de eso, tú ya sabes. Absoluto viene del latín absolutus, que se haya condicionado por nada. Existe por sí mismo. Eso es algo absoluto. Entrando en conceptos de filosofía, puede significar esta esencia sin límites e incondicionada. Entonces empezamos con algunos filósofos. Se dice que para Platón esta esencia eran las ideas.
el mundo de las ideas. No las ideas. Me imagino que en algún punto él dijo, todos tenemos ideas, este es el mundo absoluto. Porque todos tenemos ideas y está comprobado que todos tenemos ideas. Fíjate que esa parte de Platón, no sé, a ver, a mí es como la forma en la que se me hace un poquito más fácil de explicarlo. No sé si alguno de ustedes llegó a ver la película de Harry Potter, cuando hablan de las... cuando son como las esferas, se me olvidó el nombre, que son las esferas de cristal que contienen como la información. Yo identifico como el mundo de las ideas, algo así, en el sentido de, les explico un poquito. Nosotros se supone que somos una copia, por decirlo de alguna manera, de lo que existe en realidad. O sea, de la parte verdadera, por decirlo así, de nuestra esencia. Entonces, digamos que nosotros estamos aquí, pero en ese otro mundo, en el mundo de las ideas, está como nuestra esencia, que no puede ser alterada absolutamente por nada, no la puedes modificar, no la puedes dañar, no la puedes echar a perder, no la puedes eliminar ni siquiera. ¿Por qué? Porque está en ese mundo de las ideas. O sea, sería como el original y nosotros la copia. Entonces yo por eso les digo que lo imagino así como esas repisas que tienen muchas esferitas, porque sería como la esencia de cada uno de nosotros. Entonces a eso se refiere un poquito, para no entrar tanto en el tema, cuando hablamos del mundo de las ideas con Platón. Se me hace que es la manera que me ha funcionado a mí para explicarlo un poquito más sencillo. Sí, que no está sencillo, pero... Sí, porque me imagino que igual en algún punto pues vamos a estar hablando mucho de los clásicos, de los filósofos clásicos, y Platón tiene este mundo de las ideas, y ya él lo explica a su manera. Siguiendo con el escrito, dice, para los escolásticos, pues es Dios, que no es condicionado por nada, pero que crea todo lo existente. Para Hegel es el espíritu universal que en su automovimiento dialéctico se convierte en la fuente primera de todo. En algún momento entraremos con Hegel. También, sí. Que está la naturaleza, la historia del ser humano, el pensamiento, y entramos ya un poquito más a lo moderno, donde ya sometemos esto a una crítica y corrientes positivas, el existencialismo, y otras cositas, pero me quiero detener ahí con esto de las ideas, como al hablar de absolutos, muchas de las ocasiones terminamos hablando de religiones. Claro. Que en otro tema, todas las religiones son mutuamente excluyentes. Ninguna religión se parece. El cristianismo, el catolicismo, los testigos de Jehová, los mormones, el islam, los judíos y cualquier otra religión existente son mutuamente excluyentes. Sí. Y esa es una bronca bien grande, porque si una es verdad absoluta, las demás, todas las demás no la son. Entonces, pero ese es otro tema. Pero entonces aquí vamos al punto de que cada una plantea tener la verdad. Exacto. Por eso son excluyentes. Sí. Y igual, es así como en la ciencia existe el método científico para la comprobación de ciertas cosas, que igual cabe aclarar, si hay algún científico por ahí escuchando, o si hay alguna persona que es bien fiel a la ciencia, hay cosas que el método científico no puede comprobar. Sí. Y estaríamos hablando sobre la metafísica. ¿Cómo compruebas por el método científico el alma? No, y lo han tratado de hacer, o sea, sí se ha tratado de hacer con distintos experimentos. Por ahí hablan, no me acuerdo exactamente cuántos gramos mencionan que pesa el alma. Con experimentos de que una persona como ya en los últimos momentos pesa tanto, y una vez que ha fallecido pesa tantos gramos, no me acuerdo exactamente cuántos gramos son, tantos gramos menos, y es lo que mencionaban, así como, entonces el peso del alma es tal. Pero no es algo realmente comprobable. O sea, incluso el método científico ahí no lo podemos aplicar completamente, porque no es algo que podamos repetir con la misma persona. O sea, lo podemos repetir con otros individuos,
pero no lo podemos repetir con la misma persona para ver si siempre nos va a arrojar el mismo resultado. No, y son temas diferentes, pero como esto de las verdades absolutas y las relativas te traen a este punto. Si tú agarras una regla de 30 centímetros y la mides con una regla de 30 centímetros, se puede medir, digámoslo de esta forma, y te dan 30 centímetros. Pero si tú agarras el método científico para comprobar el método científico, ya no funciona. No funciona. Entonces, hay cosas que el método científico no puede comprobar, que también es hablar sobre Platón y este mundo de las ideas, que es metafísica completamente. O sea, es algo ya inmaterial. ¿Cómo compruebas algo que no ves? Exacto. Aquí... Más sin embargo, sabemos por nuestros sentidos que es otra forma de comprobar algo cierto, algo verdadero, los sentidos. Porque, por ejemplo, ¿quién puede ver el aire? No es algo que no podemos Aquí ver. vemos toda la arena volar. Era lo que te iba a decir, podemos ver la tierra, no sé, pero no el aire. Ajá. Entonces, estos sentidos nos ayudan a corroborar ciertas cosas que existen. Y aquí sería la pregunta: ¿existen en qué mundo? ¿Existen para algunos? ¿Existen para todos? ¿Es una existencia en este contexto relativa o absoluta? Híjole. Y empezamos con los problemas. Si nos apegamos, ahora sí que a la cuestión de los absolutos, vistos desde la filosofía, en específico desde la parte de la metafísica, creo que resumiendo lo que has mencionado, tenemos que decir que tiene que ser algo objetivo, tiene que ser algo ilimitado, que trascienda el tiempo y el espacio. O sea, ¿qué quiere decir? Que a pesar de la cantidad de años que avance, o independientemente de la ubicación geográfica en la que nos encontremos, va a seguir exactamente igual. O sea, no la podemos cambiar. Podrá cambiar algunos valores, pero no la existencia de. Por ejemplo, lo menciono hablando de la gravedad, por ejemplo. O sea, nos podemos ir a cualquier parte del planeta Tierra, en cualquier época de la actividad o de la vida del ser humano, y la gravedad ha estado presente, aunque a lo mejor en su momento no se le haya dado el nombre, pero existe. Ahora, si nos vamos a otro planeta, está la gravedad, pero el valor es el que cambia. Sí. Pero sigue estando el concepto de, o sigue estando como la esencia de la gravedad. Si nos vamos al espacio, cuando hablamos de que es la gravedad cero, pues seguimos hablando de que existe la gravedad. Entonces podríamos mencionar, no sé, en este caso, que la gravedad sería una verdad absoluta. Es pregunta para ustedes. Para mí, sí. La gravedad. Y de hecho platicaba esto en alguna ocasión fuera de cámaras. Cuando yo estuve estudiando la licenciatura en educación, me tocó en el primer semestre tomar la materia de introducción a la teoría del conocimiento. El profesor, no me acuerdo su nombre, era doctor en filosofía. Como buen filósofo, lo primero que nos dijo fue: no se casen con ninguna filosofía. Consuman las que vengan, no echen nada afuera, pero no se casen con ninguna filosofía. Y este punto de la gravedad y el norte fueron dos argumentos que yo puse en la mesa en una pequeña contraargumentación que tuve con el profesor. Digo, comparado al profe, siendo doctor, pues yo no soy nada. O sea, en cuestión académica. Pero me acuerdo que yo puse estos dos puntos sobre la mesa, diciendo, porque nos tocó exponer sobre el absolutismo, el relativismo, lo objetivo y lo subjetivo. Entonces él dijo, lo objetivo o lo absoluto es la excusa del relativismo o del subjetivismo para poder llegar a un consenso y convivir en paz. Uh-huh. Yo le dije, bueno, no sé si la gravedad vaya a estar de acuerdo. Porque la gravedad existe en sí misma y a la gravedad no le va a importar, y lo mencionaba en algún momento, si una pluma, si una persona, si un micrófono, si una tele se
ponen un edificio de 10 pisos y lo dejas caer al vacío. La gravedad va a hacer su trabajo porque es en sí misma la gravedad. Entonces, para mí, la gravedad es algo absoluto. Como decías en tu ejemplo, puede cambiar su valor de potencia, hablando de física, entre la gravedad que tiene la Luna, que tiene Júpiter, que tiene la Tierra, aún que tiene el Sol, pero existe en sí mismo. Ya me quedé pensando. Pues que tiene muchas aristas, o sea, el tema obviamente da para mucho de qué hablar. Bueno, tomando en cuenta lo que ustedes han mencionado, creo que seguimos buscando ese significado de lo que nosotros consideramos como verdad, como verdadero, como absoluto, y vamos a seguirlo buscando. Podemos poner muchísimos ejemplos. De la gravedad creo que queda a la perfección, pero tomando así poquitos ejemplos de este concepto, me viene mucho a la mente la cuestión, un poquito, para no entrar tanto en detalle, de los filósofos sofistas. Por ejemplo, ahorita a lo mejor van a hablar un poquito de eso, lo que fue Protágoras, Calicles o Gorgias, que fue como que muy estricto en su manera de pensar, si se puede decir así, de que mencionaba que, bueno, para entender algo, para que algo sea verdadero, como lo estamos mencionando, para que algo exista como tal, él decía, tiene que ser engendrado, ¿sí? Tiene que perdurar por el paso del tiempo. Entonces, si no, todo es relativo. O sea, para Gorgias nada existía, realmente nada existe, todo es relativo. Si no cumple ciertas características, entonces no es verdadero, no perdura, no existe como tal. Mencionando un poquito la cuestión ahí de lo científico, lo religioso, pues siempre lo asociamos como dos posturas contrarias que buscan una verdad absoluta, cada una con sus métodos, cada una con sus teorías, cada una con sus puntos de vista, pero siempre buscando la verdad, porque siempre asociamos que el origen de ciertas cosas o un tema, y dijimos, según la versión científica es esto, según la versión religiosa es esto otro, ¿ok? Ya hemos mencionado que la filosofía, pues, toma un poco de las dos para intentar también explicarlo o encontrar una verdad, ¿sí? Pero lográndolo en parte, porque por eso la filosofía es tan importante, porque tenemos que seguir dándole y dándole hasta buscar esa verdad. En el caso de la religión, por ejemplo, sabemos que tienen ciertos conceptos o ciertas ideas, háblese de la religión X y demás, que lo consideran como absoluto, y como bien dijeron ustedes, si no va de acuerdo con eso, entonces no acepto lo demás, ¿sí? La versión científica en este caso pues también usa métodos, usa teorías, usa explicaciones, conocimientos y demás para intentar explicar algo, y si no está de acuerdo con lo que dice la versión científica, entonces pues tampoco lo acepto, no entra dentro del parámetro, valga la redundancia, para que pueda ser verdadero, para que pueda ser cierto. Y así nos vamos como que ramificando, diversificando en cada aspecto que esto conlleva. Yo aplicando ya por último el ejemplo de la historia, pues también, o sea, hay una versión, digamos, no una versión, una corriente historiográfica que es el positivismo, que te dice, oye, para poder encontrar la verdad, o acercarte un poquito a la verdad, porque la historia no es otra cosa más que un acercamiento, un rasguño ahí de lo que es la verdad, porque no lo vamos a saber como tal. Tienes que seguir esto, ¿no? Tienes que buscar las evidencias, buscar las fuentes, apoyarte en estos documentos. Si no lo puedes demostrar, entonces no. Y no puede ser de otra manera, ¿sí? Y hay otra corriente que se llama el historicismo. Los historicistas dicen, no, espérate, pues es que no depende tanto de las fuentes, depende también de la propia versión del historiador, de la época en la que vivió, del contexto de cómo lo está haciendo. Y ahí nos dicen, pues no va a ser la misma historia que hace un historiador ahorita en la actualidad que el que vivió, por ejemplo, de lleno el acontecimiento. Entonces, ¿cuál tiene la verdad? ¿El que se basó en las fuentes, los documentos, o el que está viendo, el que es testigo del acontecimiento como tal? Entonces, como les digo, tiene muchas versiones, muchas aristas para poder entender esto. Entonces, ahí también un poquito lo denso y lo complicado, ¿no? Exacto. ¿Ibas a comentar? No, adelante, no. Bueno, yo ya me metí, o nos metimos así como que de inicio en lo absoluto. Aquí traigo yo 4 frases. Sí. Pero como dije, va a ser algo expositivo. Y voy a seguir la línea que ya empezó
Irán. Y es la historia del relativismo. Vamos a meternos en el tema del relativismo. Mira, ya hasta me relajé. Ya me siento como pez en el agua. Ya. Es que sí, la historia marca como a los sofistas como los mayores defensores del relativismo. Igual sabemos que los sofistas fueron maestros en retórica, sus expresiones, y como lo decía Irán, lo sabemos gracias a los historiadores, gracias a la gente que estuvo en persona, que se quedó así como que, sí, me gusta cómo habla, sí, ha de ser cierto. Y bueno, hay un filósofo que de nombre Pirrón, no sé si, sí, desarrolló ideas sofistas, se dice que fue el fundador del escepticismo. No, sí, ok. Sí, es que hice de tarea, pero no soy el historiador. Y bueno, hizo algunas obras que fueron retomadas después, añísimo después, por Voltaire, Montesquieu y Rousseau. Ya hemos hablado un poquito de ellos. A ver, ¿cuándo nos metemos con Voltaire? Creo que ese no lo hacemos. No, ese no lo hemos mencionado. Ni Montesquieu, ¿verdad? No, solo Rousseau en la naturaleza. Ok, no, hombre, ya salió más temas. Y bueno, pasa el tiempo y esta influencia llega a los pensadores modernos como Hegel y Nietzsche. Y está esta expresión de la perspectiva nietzscheriana en el relativismo, como lo mencionabas ahorita con los historiadores. Y Nietzsche decía, no hay hechos, sino interpretaciones. E interpretaciones puede haber un montón. Cientos. Sí. Por ejemplo, en el aspecto religioso, dentro de la teología, varios maestros, a mí me ha tocado escucharlos decir cuántas teologías hay, aunque sea un poco mala expresión. Dice, hay tantas como tantos lectores por las interpretaciones que se le pueden dar. Porque mira, va un ejemplo, y espero que no nos censuren por las palabras que voy a usar. Decía, ¿qué pasa si va un hombre a querer asesinar a otro hombre? ¿Tú cómo lo verías a esta primera persona? No, pues mal, porque va a matar. Dice, ok, supongamos que logra el hecho. Y todos que decimos, qué mal el asesino. Ok, pero si al que asesinó era un delincuente súper malo, que iba a planear algo mucho peor, entonces ¿cómo veríamos al primero? ¿Como alguien bueno o como alguien malo? Ajá, ¿como un héroe o como alguien malo? Ok, pero ¿qué pasa si el otro al que le dieron cuello iba a planear esto más grande? Porque lo que iba a hacer iba a prevenir una guerra. Entonces, ¿cómo vemos al que le dieron cuello y al otro? Cambia la interpretación va y la cambiando perspectiva. Perspectiva, y es donde entramos en este aspecto del relativismo, donde decimos, ok, entonces, pues sí, depende de qué ángulo veas la historia, te vas dando cuenta de lo que sucede. De lo que sucede. Entonces, la verdad no era lo que me contaron, era lo otro. Salen más datos y dices, caray, pues vuelve a cambiar la historia. Entonces, quedamos como estoy yo con el libro de Noticias del Imperio. Entonces, ¿quién era el malo? Entonces, espérame, ¿quién era este? Si era hija de aquel, si sobrina del... Y ya no entendí. Bueno, aquí fíjate, voy a meter como dos datos. Un ejemplo que yo les ponía mucho a mis alumnos para entender un poquito de esto, les decía yo, hay un accidente de tráfico. Vamos a decir, hay un accidente de tráfico. Es un carro que se impacta contra otro automóvil. Y ya volvió. Aquí vamos a tener, para empezar, como dos versiones, ¿no? La que tiene cada uno de los tripulantes del automóvil, o del que va al volante. Esa es una. Luego, si van más personas en cada uno de los automóviles, también lo puede ver de manera distinta.
los que estén alrededor van a dar otra explicación, van a dar otra versión. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo lo estoy viendo de costado y mi ángulo es diferente. A lo mejor yo lo estoy viendo en la parte trasera y mi ángulo de vista, de la visión, va a ser distinta. Entonces lo voy a explicar de otra manera. Y luego aparte vamos a decir que yo voy y se lo cuento a Iram. Y ahí yo ya le agregué o le quité cosas. Ya le di mi versión del accidente. Iram lo replica y ya dio su versión de lo que pasó. Entonces creo que es como lo que mencionas, ¿no? Que hay como muchísimas explicaciones para un solo evento. ¿Quién tiene la verdad? Esa es la cuestión que estamos tratando de resolver en estos momentos. Y la otra, nada más, o sea, que es como un paréntesis en cuanto a de quién es el bueno y quién es el malo. Hiciste que se me viniera a la mente algunos de mis maestros y que nos decían siempre como, es que esto no es negro y blanco, es como toda una gama y tonalidades de grises. Entonces, creo que habrá quien pudiera decir que la verdad es algo parecido, o sea, no hay ni una ni otra, sino toda una tonalidad de grises, dependiendo, hablando de lo relativo, hablando y dependiendo de quien lo diga, lo vea, lo lea, lo interprete, lo viva, vamos a tener como una versión, un sinfín de explicaciones, exactamente. Sí, pues yo, por ejemplo, tomando eso en cuenta, me vino a la mente y me remito a lo que mencionaba también Descartes, me vino a la mente con esto, ¿no? Para Descartes era, aplicando este ejemplo, casi todo era relativo para él. O sea, ¿qué decía? Si no porque te lo haya hecho tu maestro, no porque te lo hayan dicho tus padres o alguna persona supuestamente sabia o con conocimiento, va a ser verdadero. O sea, la única manera de que tú lo compruebes y tú lo identifiques y lo puedas demostrar es tú mismo. O sea, si tú lo compruebas, una operación matemática, por ejemplo, entonces tú solo te das cuenta de que tienes la verdad. Pero volvemos con lo mismo, o sea, igual esa verdad puede ser relativa. Exacto. Entonces me vino a la mente eso, pero igual se puede debatir. Nos habíamos como quedado en la parte de los absolutos, pero si nos vamos a la parte de las cuestiones relativas, lo que nos dice, bueno, el relativismo nos va a decir, es que todos son puntos de vista y finalmente todos son igual de válidos. Que aquí yo no me inclino ni a una ni a otra, porque con las dos veo yo muchos vacíos. Exacto, como vacíos legales, digamos así. Aquí cuando hablamos de que todas las opiniones son válidas, híjole, nada más de ver lo que sucede en nuestro mundo el día de hoy, y bueno, no en el día de hoy, lo que ha sucedido a través de la historia, yo digo, híjole, no, o sea, no hay manera de que me digan que todos los puntos de vista son válidos. Entonces, también esta parte de que el que todo sea relativo lo deja demasiado abierto a cualquier cosa, a cualquier interpretación, a cualquier forma de aplicar la información, de utilizarla, lo que les comentaba casi al inicio, de manipular, de mover, de buscar cosas. ¿Por qué? Porque hay algo que está incompleto, o sea, hay algo que está muy abierto. Entonces, si a mí me dicen así como, no, pues es que cualquier argumento y cualquier opinión, cualquier punto de vista es válido. Hijo, me voy a la historia y me acuerdo de un señor como de bigotazo, como de un bigotazo como tipo Mario Bros, que yo digo, no, él no tenía la razón. Y luego me voy con otro que también tenía otro bigotito así como más cortito y yo digo, no, ese tampoco. O sea, entonces sí me queda la duda como de, no, o sea, no cualquier punto de vista u opinión es válido. Sí, de hecho, cuando damos voz y voto a todos, creo que sí te metes en un problema muy grande. No, sí, porque incluso si aceptamos eso, entonces tumbaríamos la democracia. Porque no el voto de todos es igual. No, y no se puede tomar en cuenta tampoco. Exacto. O sea, yo estoy de acuerdo contigo en ese punto. O sea, no puede ser
viable, no es posible que tomemos en cuenta todos los comentarios, todas las ideas y que las consideremos como válidas. Yo voy a poner un ejemplo muy claro ahorita en la actualidad, qué es lo que pasa, por ejemplo, con las redes sociales. O sea, todo mundo tiene derecho a opinar, todo mundo tiene su versión, todo mundo incluso piensa y asegura que está en lo correcto. Y me viene a la mente esta pues, famosa frase que dice Humberto Eco: estamos en una revolución de los imbéciles, porque todo mundo con algún aparato electrónico puede argumentar sin ninguna dificultad, sí, algo sin base ni nada, y puede dañar a otras personas, pero para él pues está en lo correcto porque es su verdad, es su versión de los hechos y tiene toda la libertad de hacerlo. Entonces aquí se torna también, digamos, un poco peligroso en ese sentido, ¿no? Eso que dices tú de que, bueno, todas las versiones son válidas, pues no, bueno, también desde mi punto de vista, pues no. Que incluso aquí, hablando de lo que planteabas tú con Platón y el mundo de las ideas, Platón también lo llegó como a poner sobre la mesa, hablando de la política, que él también decía, híjole, entonces vamos a dejar que la parte de la política caiga en manos de los demagogos. O sea, ¿por qué? Porque entonces cualquiera puede elegir y cualquiera puede opinar y demás. Entonces, le digo que por eso la parte relativa no me termina de cuadrar, como tampoco me termina de cuadrar toda la parte de los absolutos, porque en lo relativo, dices tú, muchas de las cosas que tenemos como sociedad hoy en día, lo podríamos tumbar. O sea, hay algo como con la democracia que se supone que se estableció para tener una mejor calidad de vida, ser una mejor sociedad, vivir de manera más pacífica, organizada, tomar en cuenta a todos, etcétera, etcétera. Dices tú, bueno, pero si yo me pego a esto, pues no, entonces ya no funciona. Dices tú, ya no funciona correctamente. Pero si la trato de meter en los absolutos, entonces pues me voy a otro tipo caigo como en el otro extremo, que es lo que yo veo como peligroso en esta cuestión de la política, aprovechando los ejemplos. Creo que en nombre de los absolutos y en nombre del relativismo, a través de la historia se han hecho cosas horribles. Por ejemplo, si alguien quiere investigar algo sobre el absolutismo, lo mencionábamos ayer, lo primero que te va a venir a la mente o al sistema es las monarquías. Que llegó un punto donde decían, no, es que el rey fue puesto por mandato divino y su palabra es la ley y lo que se mande. Y hubo reyes. No, incluso no solo era ley, o sea, era palabra divina. O sea, que es todavía como más, digamos, más arriba. Y no se puede cuestionar, o sea, haga lo que haga, perjudique a quien perjudique, beneficie a quien beneficie, no lo puedes poner en duda, porque es palabra divina. O sea, estás en contra de él, estás en contra de Dios. Exacto. También. Y pues lo vemos, ¿no? Tantos imperios que se levantaron, cayeron. Exacto. Y pues está para mí está bien pirata cómo se puede levantar un emperador por orden divina y al final es tan mortal como cualquiera de los seres humanos que ha existido. Pero en el relativismo, bueno, hablando de los absolutos, ¿no? Pero en el relativismo, ¿cómo nos metemos en problemas? ¿Sí? Cuando tocamos ¿podemos poner en duda? En el tema moral. Hemos hablado muchísimo sobre esto de la ética y hablar sobre un relativismo moral. Uy, también por eso la antigua Grecia estaba como estaba y en la actualidad estamos como estamos. Exacto. Por un relativismo moral de si tú te sientes bien, dale. Que los terceros no te importan. Y aquí entramos con los otros otra vez. Y con la parte de la política, o sea, la política en su... exacto, en su etimología tal cual. Y nos metemos en muchos problemas con esto de lo relativo en la actualidad. Bueno, no solo en la actualidad, a través del tiempo. Y sobre todo en la parte moral, no sé si pudiéramos apegarnos a algo relativo.
¿Por qué? Porque a lo que yo vea correcto, tal vez ustedes no. Y al contrario, lo que ustedes vean correcto, puede que yo esté en contra y me sienta afectada por lo que ustedes plantean. Entonces... Incluso se ha querido, como lo hemos visto en la antigüedad y ahorita también, lo ético, lo moral, lo relativamente correcto, para que lo consideremos como verdadero, nosotros mismos nos hemos encargado de legalizarlo. Por eso tenemos reglamentos, por eso tenemos leyes, por eso tenemos constituciones, porque se supone que es lo moralmente correcto, ahora sí que en un sentido pues más legal, más jurídico, ¿sí? Porque supone que así es como piensa la mayoría, se supone. Pero aún así lo rebatimos. Por ejemplo, cuando hay un caso, ya metiéndome en materia de derecho, tú me dirás, profe, incluso una ley o así se puede rebatir, oye, pero no, mira, está esta versión, se puede quitar esto, lo otro. Entonces, vamos con lo relativo otra vez, ¿no? Incluso dentro de lo que ya está establecido. Incluso creo que el mismo avance tecnológico nos va abriendo más puertas para hablar de las cuestiones éticas y morales que no se habían considerado originalmente por la cuestión de que no existía. Y entonces aquí tendríamos que hablar de que la moral tendría que, lo mencionabas al inicio, pasar por todo el tiempo independientemente y no cambiar. O sea, que el principio siga siendo el mismo. Y es lo que veo complicado en la cuestión del absoluto, porque también hay cosas que en un inicio a lo mejor no teníamos contempladas que íbamos a poder alcanzar, o que el ser humano en general iba a poder alcanzar. Entonces, que a la hora que lo aplicas, dices tú, híjole, pues sí, pero también estoy dejando en fuera beneficios, pero bueno, beneficios para quién, a quién voy a afectar, entonces, por eso yo con lo relativo tengo más conflictos, sí. Sí, porque de hecho, bueno, primero, pues es un poquito de los dos. Junto al relativismo moral entra la otra perspectiva, que es el relativismo cultural. Como bien decían, lo que antes se miraba bien, culturalmente hubo cambios, por no decir avances, porque a veces si pensamos cómo estaban antes, vemos cómo estamos ahora y tú dices, avanzamos, seguimos igual o retrocedimos. Entonces, culturalmente va cambiando la sociedad y es donde van cambiando las leyes de acuerdo a lo que decías, o sea, lo que la mayoría vea más o menos y crea que es correcto, lo hacemos ley. Y conforme va pasando el tiempo, cambia la sociedad, cambia estas necesidades. Y es donde decimos, bueno, hay que modificar, hay que contradebatir, hay que argumentar y hacer estos cambios para el bien de la sociedad, el bien común. Pero aquí es donde tenemos que volvernos a meter en el dilema de los absolutos. Sí. Donde decía, ay, se me fue el nombre, Chesterton, llegará un día donde se tendrá que desenvainar la espada para defender que el pasto es verde. Pero no estamos tan lejos. Entonces, es como que debe de haber una base sólida, como hablábamos al inicio, de la cual partir, donde ni cuando la mayoría esté de acuerdo, signifique que esté bien. Hablabas un poquito sobre la ética, así como que a través de la historia. Hay un tema muy reciente con la tecnología. Y es esta ética en cuestión de como trasplantes tecnológicos. O sea, esto de te quitaron una pierna y te puedes poner una prótesis. Te dañaste un pulmón y te pueden poner un pulmón artificial. Y esto y el otro, ¿qué tan éticamente correcto? ¿O hasta qué punto puedes llevar esto de la tecnología en tu cuerpo? Porque sabemos que algo absoluto es que el ser humano nace y muere. Es un ciclo, es algo absoluto.
no es ni siquiera objetivo, es en sí mismo, es un hecho real. Como la gravedad. Como la gravedad. El otro ejemplo que ya no lo expliqué, lo del norte. Ah, cierto. ¿Dónde queda el norte? Mira. Al norte. Apunta a un lado, apunta a un lado. Para arriba, al septentrión. Okay. ¿Para dónde está el norte? Ahora, mira para dónde apunte la brújula, porque exactamente no sé, yo soy bien mala para ubicarme. Ok. Director, ¿para dónde está el norte? Allá, ok. Yo puedo decir el norte está para allá. Pero aquí la verdad es de que al norte en sí mismo le importa muy poco ¿Para dónde? Lo que nosotros pensemos de hacia dónde está el norte. Porque el norte, bien lo dijiste en una brújula, el norte está en el norte. Tú puedes ir caminando para allá y tú dices, voy hacia el norte. Y en tu subjetividad dices, voy bien, voy al norte. Pero el norte está muy tranquilo en el norte. Entonces es esta como pelea del objetivismo con el relativismo, absolutismo, que en el relativismo terminamos hablando mucho de, como dijo Nietzsche, no hay hechos, hay interpretaciones. Este gran subjetivismo de, como lo mencioné hace rato, si te sientes bien, hazlo. Y fíjate, por ejemplo, ahorita mencionabas esta cuestión de el círculo, ¿no? El ciclo de la vida. O sea, ¿qué es lo que tienes asegurado? Ni siquiera tenemos asegurado el nacimiento como tal. Pues pueden pasar muchas cosas, pero una vez que estés vivo, ¿qué tienes asegurada? La muerte. O sea, de esa nadie se escapa. Pero aún así, como seres humanos, ¿cuánto no estamos luchando para postergarla, para evitarla? O sea, para evadir por todos lados la cuestión de la muerte. O sea, el tratar de vernos siempre jóvenes, el aumentar la calidad de la esperanza de vida, el buscar así como órganos, qué podemos hacer, la sangre, o sea, cuántas investigaciones no hay para tratar de extender la vida del ser humano, que ahí iríamos en contra de este ciclo. O sea, porque finalmente te va a alcanzar. O sea, no hay de otra. Pero, pues, seres humanos finalmente tratamos de ir en contra de. Pues sí. Ahí, bueno, nada más así como dato interesante. Ahorita que estabas mencionando eso ya también estaríamos entrando, bueno, si le damos por ese lado, a una cuestión de carácter determinista, sí, donde los seres humanos se pensaba, y bueno, y todavía sigue pensando, que estamos sometidos o nuestra vida está guiada por un destino que ya está hecho. O sea, pase lo que pase, pues vas a llegar a eso. Ahí entra, por ejemplo, la cuestión de la muerte. O sea, no podemos escapar como tal, pero como que queremos escapar de ese destino y buscamos otras alternativas. Buscamos rodearle. La versión determinista, pues de eso habla. Me vino a la mente. Y salió otro tema, mira, el determinismo. Sí, déjalos a punto yo, porque sí. Sí, no, y pues nos lleva de un tema a otro. De hecho, no pensé que este tema nos fuera a sacar como que, ya, Voltaire, Montesquieu, determinismo, el escepticismo, dijimos que íbamos a entrar al nihilismo. ¿Qué otros temas? Lo único que necesitamos era ponernos a hablar. Sí, pero bueno, ya yo de mi parte en esto del relativismo, yo no voy cerrando el episodio, voy cerrando con mi idea. De hecho, también estoy cerrando. Ok. Es el que tiene el cronómetro. Bueno, sí, ahí está. El relativismo siempre te va a decir todo es relativo. Sí. No hay nada absoluto. No hay nada seguro. Dentro de estas características, lo principal es de que se fundamenta y se sigue de los ámbitos cognitivos, morales, culturales. También agarra parte de la ética, política, geografía
y la preconcepción individual que viene, o sea, simplemente el ámbito cognitivo es muy propio, y pues se sienta en el subjetivismo o el subjetivismo en el relativismo, como lo quieran ver. No vaya a venir aquí un profe doctorado en filosofía y me regañe. Pero en cuestión del relativismo, yo cierro con esto. En la frase todo es relativo, yo sí quisiera que se pusieran a reflexionar en qué tan absolutista es esta frase. Justo eso te iba a preguntar, fíjate, si la definición, la definición de relativo puede ser relativa o puede ser absoluta. Exacto, entonces, dentro de este ámbito en el cual yo me desenvuelvo, donde yo creo en los absolutos, y me dicen, es que todo es relativo. Le digo, ok, si todo es relativo, entonces permíteme el respeto de pensar en que tu comentario es relativo, porque todo es relativo. Entonces, para mí no es verdad. Entonces, el relativismo, desde esta concepción propia, si lo quieren ver así como que desde el ámbito relativo, se cae por sí mismo. O sea, si todo es relativo, hay una incoherencia interna en la frase. Todo es relativo. Todas las verdades son relativas. O sea, parece que ya usaron o hicieron la investigación profunda y vieron todas las opciones, que ya nos volvemos otra vez en lo absoluto, todas. Y decir, todas las verdades son relativas, es un concepto contradictorio en sí mismo. Ahí incluso tendríamos que quitar el concepto verdades, porque entonces lo dejaríamos simplemente como opiniones o puntos de vista, si son relativas. Exacto. Entonces no sería verdad. Entonces, en esta misma frase, en esta misma frase, yo quiero dar a entender que si todo es relativo, entonces no hay una base sólida en la cual guiarse, por lo cual, como todo es subjetivo, todo lo que yo hago para mí está bien y no deberían de moralmente castigarme porque desde mi perspectiva y mi subjetividad estoy bien. Pero a la vez, en esta frase, todo es relativo, quiero demostrar que hay absolutos, entonces. Sí, creo que lo llegamos a platicar con la incoherencia o la incongruencia que existe. Como te ponía yo el ejemplo de aquí la única regla es que no existen reglas. O sea, decías tú, pues caes en la incoherencia, o sea. Sí, está la regla ahí. Exacto, estás poniendo una regla, independientemente de. Entonces, creo que eso sucede también con la parte relativa. Si todo es relativo, pues entonces esa misma idea de que todo es relativo es absoluto. Entonces caes en un absoluto. Exacto, entonces ¿a dónde vamos? O sea, es como estarle dando vueltas a lo mismo para llegar al punto contrario. O sea, no todo es relativo, entonces finalmente caes en un absoluto. Exacto, entonces ¿cómo lo diferencias, pues? O sea, exacto, caemos otra vez en lo mismo. Que llegas al mismo punto. Y ahora sí, mi última participación. Mencionabas algo casi al inicio del episodio, donde decías, para que algo sea, vamos a ponerlo así, verdad, tenía que trascender tiempo, espacio, uh-huh, la materia, uh-huh, que sea objetivo e ilimitado. Y me acordaste a un buen amigo, Rigoberto Hidalgo, que él exponía este punto y en cuestión religiosa decía, a este punto de llegar de todopoderoso, ilimitado, fuera de tiempo, fuera de espacio, fuera de la materia, es imposible no llamarlo Dios, él decía. Entonces nos metemos con la escolástica otra vez. Sí, volvemos a la parte de la religión. Entonces vemos cómo esto pues siempre nos va a ir llevando de lo religioso a lo político, a lo filosófico, y venimos dando estas vueltas en este bonito espacio que es Ágora. Y lo que siempre les hemos dicho casi desde el inicio de este podcast, ¿no? Hemos tratado de aprenderlo de maneras separadas, o la educación así nos ha hecho verlo,
sea, como que y hasta nos la dan por materias, ¿no? Así como la ética es una materia, filosofía es otra materia, historia es otra, derecho es otra, y no se puede. O sea, si quieres verdaderamente comprender una, vas a necesitar de todas las demás. Entonces no las podemos separar tajantemente. Definitivamente se complementan definitivamente. Exacto. Una con la otra. La pregunta es aquí, no sé, a los que nos estén viendo, ¿ustedes qué opinan respecto al relativismo y al absolutismo? ¿Ustedes consideran que es relativo o han caído en un absoluto? Ya con todo este quebradero de cabeza, yo me quedaría con esa reflexión porque me quedo así con la interrogante, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedo diferenciar en sí? O sea, ya con todo esto que hablamos me pongo a reflexionar y digo, órale, pues está complicado para mí. Y yo creo que en esta ocasión no hay como una conclusión tal cual, porque realmente podríamos continuar con este tema. Yo les decía, para mí lo relativo no cuadra, pero luego si nos vamos a los absolutos, podrá haber cosas muy buenas, pero también pudiera haber cosas muy negativas. Entonces, yo sigo como con el mismo planteamiento que hace Hiram, yo lo tengo, entonces yo no podría dar como una conclusión tal cual de esto. O sea, mi conclusión es que yo sigo analizando y sigo estudiando y trabajando en esta parte porque no puedo inclinarme por uno u otro. Sí, no, el tema es, como dices, muy amplio y, bueno, absolutismo, relativismo, objetivismo, subjetivismo, determinismo, y a fuerzas al tocar este tema, no lo entramos, pero definitivamente, entrando otra vez a ética y moral, tienes que meter religión. Y yo, creo que hemos tratado de como que evitar mucho ese lado de lo religioso, pero como en todos los episodios. Llegará el momento en que lo tengamos que trabajar. Sí, y pues sigamos reflexionando, sigamos leyendo, buscando. Yo sí, no concuerdo con el profe que tuve, porque todos estamos casados con una filosofía, definitivamente. Incluso el decir que no estás casado con es una. Volvemos otra vez. Entonces, nada que un buen café y una buena charla no arregle. No arregle. Si quieren ustedes agregar algo, o cerramos con esta parte entonces de que la conclusión queda abierta y nuevamente invitamos a la reflexión de cada quien y los invitamos también a que nos hagan llegar sus comentarios para poder ir ampliando este tema. Este es el punto, lo habíamos dicho, este es finalmente el objetivo del Ágora, llegar a no a una discusión de pelear, sino de dialogar. Entonces pues también los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios, sus opiniones, cómo lo ven, se inclinan por uno u otro. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues a través de todas nuestras redes sociales, aprovechando el comercial, a través de todas nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, TikTok, y ya no sé cuál me está faltando, pero pues así nos lo pueden hacer llegar. Okay. Sí leemos sus comentarios. Sí, también reaccionamos. Bueno, sin más que decir, este episodio, bueno, pues fue un gusto que nos hayan acompañado en este episodio, ¿verdad? Absolutismo y relativismo, de la voz de Hiram, Marisú y su servidor Jared. Y bueno, nos vemos a la próxima. Nos vemos.